Bendiciones, hermanos, amigos, ¿cómo están en este precioso día? Les saludamos desde acá, desde Los Ángeles, California. Yo soy el pastor Rafael Núñez, desde la Iglesia Ciudad de Avivamiento, y continuamos con este programa que es nuestro pan diario, que consiste en leer una porción de la palabra de Dios y explicarla de una manera simple, sencilla y práctica. Así que nuestro propósito es que usted conozca más a Dios a través de su palabra, que es la manera más eficaz de conocerlo, y así hemos estado por estos últimos meses, más de un año, año y medio ya, casi estudiando la palabra. Ya pasamos la mayor parte del Antiguo Testamento y ya leímos el Evangelio de Mateo y terminamos apenas la semana pasada el libro de los Hechos. Amén. Así que un saludo. Estamos ya a agosto, el 2 de agosto del año 2021. Y este es nuestro programa 320. Así que hoy vamos a empezar con el libro de Romanos, con una pequeña introducción, no profunda, porque nos tomaría mucho tiempo, pero sí queremos entender que la carta es del apóstol Pablo y va dirigida a Roma. Quiero que sepa que Roma es el gran imperio en este tiempo, y quiero darle una reseña un poquito para que sepamos lo que estamos hablando. Hay 4 imperios poderosos que han dominado, han conquistado o han dañado, no sé cómo decirlo, al pueblo de Dios. Y el primer imperio fue el imperio babilónico, después vino el imperio medo-persa, después vino el imperio griego, y ahora está siendo dominado por el imperio romano. No se trata de una ciudad, no se trata de un país, se trata de algo más grande y poderoso. Es el enemigo usando estos imperios, y hasta la fecha vivimos bajo este ataque, ¿no?, del imperio romano. No le estoy hablando de la ciudad física de Roma o del país de Italia, le estoy hablando algo más fuerte en lo espiritual. Bueno, pero volviendo al tema de carta esta a los romanos. Roma era un imperio en ese tiempo. Un imperio es diferente a un reino. Un reino es un país. Es un país que tiene varios departamentos, varios estados, y hay una unión y se forma un país, se forma una república, se forma un estado. Pero el imperio es más que eso. Un imperio es el que conquista varios países, varios reinos. Y en este tiempo en que la carta se escribió fue por el año 55 después de Cristo. Se cree que el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Corintio cuando escribió esta carta, a una iglesia donde él nunca fue, él nunca visitó, porque en varias ocasiones lo vamos a estar mirando, donde él expresa su anhelo de visitar Roma, de conocer a estos hermanos que están en medio de esta metrópoli muy, muy moderna, hermanos, donde era la cuna, donde vivía, donde se movía el emperador, el César, el Augusto. Entonces era donde salían las leyes que controlaban, por decirlo así, el mundo entero. Entonces esta iglesia en Roma era una iglesia que se enfrentaba a muchos retos, retos muy modernos, retos de mucha depravación, ¿no? La iglesia en Roma de verdad que era una iglesia muy poderosa. Dios la había establecido ahí, y era la cuna, ¿no?, de la maldad, de la iniquidad, donde estos romanos eran tremendos, donde la inmoralidad sexual, voy a tratar de no ser muy explícito, donde la inmoralidad sexual era permitido todo tipo de cosas, no había ningún freno. Entonces imagínense bien, las leyes protegían todas estas cosas, los mismos gobernantes, las mismas leyes aprobaban estos actos, ¿no?, deplorables que Dios no aprueba. Y esa iglesia, estando ahí en Roma, pues tenía todos estos retos, ¿no? Un lugar muy organizado, con un ejército muy poderoso, una cultura muy arraigada. Entonces es bastante difícil que el evangelio entrara, pero el evangelio entró. Se cree que, los fundadores de esta iglesia en Roma fue Aquila y Priscila, pero no hay datos muy claros al respecto. Entonces Pablo expresa su deseo de ir a verlos, porque había esa conexión, había ese respeto, esa honra hacia el apóstol Pablo, lo respetaban, pero al final de la epístola miramos que como que esas relaciones ya no estaban muy fuertes. Entonces el apóstol expresaba su deseo de ir
a España, visualizó España como un campo misionero. Ahora, acuérdense bien que en el tiempo de Jesús, no había nada establecido como hoy día. No había nada establecido donde la mayoría de gente, la gran mayoría, conoce de una manera o de otra a Jesús. Tal vez de una manera opaca, de una manera pequeña, ¿no? Por decirlo así, pero todo el mundo tiene una idea de lo que es Jesús, incluso aún el mundo musulmán. Ellos aceptan a Jesús, pero como un profeta más. Ellos no lo aceptan como el Hijo de Dios, pero igual tienen conocimiento de Jesús. Y en ese tiempo pues no había nada. Hoy día volteamos a la izquierda, a la derecha y encontramos iglesias, encontramos lugares de culto. Aquí en Los Ángeles, donde vivimos, hay áreas donde hay una iglesia en cada esquina. Es imposible decir que no hemos escuchado de Jesús, pero en el tiempo de Roma, de que se escribió la carta, pues no era así. Amén. Así que vamos a ir, hermano, poco a poco, si le puedo dar un poquito más introducción en medio de lo que vamos leyendo y tratar de entenderlo en nuestro contexto. Escúcheme bien, la palabra de Dios es para que nosotros saquemos entendamos el propósito por el cual fue escrita. ¿Por qué? Porque está escrita en otro idioma, en otra época, otra cultura, pero el mensaje de la palabra de Dios no cambia. El error que muchas personas cometen es que toman la Biblia literal y no se puede aplicar a nuestros días. Por ejemplo, en ese tiempo había esclavos. En ese tiempo la esclavitud era legal, era común. Había ciudades, hermanos, que la gran mayoría de sus pobladores eran esclavos. Entonces Pablo les escribe a los esclavos cristianos y les dice, sujétense a sus amos. Y hoy día pues sería una atrocidad, ¿no? Habría una demanda en los derechos humanos y habría un gran escándalo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender qué quiere decir eso, lo que está diciendo, o cómo lo podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy y entender también de dónde viene nuestra fe. Amén. Así que vamos a empezar con el libro de Romanos. Vamos a ver hacia dónde o hasta dónde llegamos. Y comienza el apóstol Pablo escribiendo, saludando, hermano, y toda la carta, le voy a dar una reseña. La carta se divide en dos partes. La primera es doctrinal. Pablo enseña acerca de la doctrina, acerca de los fundamentos, y la segunda parte de la carta, Pablo les está escribiendo exhortándolos para la exhortación. Y la carta comienza pues con un prólogo, empieza con una introducción y después da detalles lo que quiere decir acerca de la doctrina, acerca de la exhortación, y termina, ¿no?, la conclusión de la carta con saludos, y bastante largos saludos. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo no visitó Roma o no visitó esta iglesia. Amén. Cuando miramos en Hechos que fue a Roma, nada tiene que ver con la escritura de esta carta. No fue a la iglesia de Roma, sino que Pablo estaba preso, recluido. Entonces comienza, hermano, con saludo. Romanos 1, vamos a ir leyendo a ver hasta dónde podemos alcanzar a llegar, hasta donde el tiempo nos dé. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siempre Pablo, hermanos, amigos, comienza con su carta, con su tarjeta de representación, con su licencia, ¿no?, con su papel que va enfrente, vamos a decirlo de esta manera, siempre identificándose. Yo soy apóstol de Jesucristo porque Dios me llamó. Amén. Que él había prometido, dice, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ya le he repetido y le voy a volver a repetir esto. Solo hay un evangelio. Y el evangelio no comienza en Mateo. El evangelio no comienza cuando yo me convertí a Cristo. Es que decimos, cuando vine a Cristo comenzó la vida cristiana. Quiero decirle que no, la vida cristiana comenzó aún antes que usted naciera. Antes que usted y yo naciéramos ya éramos de Dios. Ya Dios nos amaba, ya Dios nos había predestinado para salvación. Por eso es que estamos oyendo este mensaje. Así que no acepte ninguna mentira de Satanás diciéndonos que somos indignos, que tal vez no, que no merecemos. No, dice, yo soy apartado para este evangelio que Dios había prometido. Desde antes de crear al hombre, Dios ya había preparado el evangelio. Quiero decirle que el evangelio es el mismo plan de Dios, ni siquiera es plan B, porque muchas veces decimos el plan A, el plan B, el plan C. Dios no tiene ni plan A, ni plan B, ni plan. Dios tiene solo un plan.
tiene un propósito. Entonces, ¿qué pasó, pastor, en Edén? ¿Qué pasó con el hombre? Nada, pasó lo que tenía que pasar. Hermano, Dios puso al hombre en Edén, lo crió, lo formó y le dio libre albedrío. Entonces, el hombre pecó, el hombre decidió pecar. Entonces eso trajo el pecado, trajo la muerte, pero Dios ya tenía el plan. En el plan estaba el evangelio. Y comienza ahí en Génesis 3:15, cuando le dice a la mujer que su simiente va a herir la cabeza de Satanás. Ahí ya está el evangelio. El evangelio ya está rodando, el evangelio ya está caminando. Después viene Dios y levanta, hermano, la historia del pueblo de Abraham, de Israel, los profetas, etcétera, etcétera. Ahí está el evangelio. Es el mismo evangelio. Y cuando aparece el Mesías, pues ellos esperaban un Mesías, no sé, que viniera de Júpiter, ¿no? Como la diosa, la gran diosa Diana, que decían que vino de Júpiter, o como cuando Pablo y Bernabé sanaron a un hombre por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los sanó y los querían hacer dioses. Decían, este es Saturno, este es Júpiter. Entonces la gente tiende a ser así, idólatras. Somos idólatras por naturaleza, obviamente la naturaleza caída. Entonces quiero decirle, hermano, que ellos esperaban un Mesías que sobrenatural, que viniera arrasando con todo, lleno de caballos, lleno de, no sé, dragones, qué Señor, para librarlos del brazo romano. Pero no es así. Dios no quería eso. ¿Por qué? Porque Roma no era el problema. Hermanos, amigos, Roma no fue el primero que conquistó al pueblo de Israel, a los judíos. Ya habían sido conquistados por Babilonia, ya le expliqué al principio. Fueron tomados por Babilonia, el poderoso rey Nabucodonosor los tomó. Después los tomaron los medos y los persas. ¿Se acuerda el libro de Esther? El rey Darío, ¿no? Perdón, el rey, no me recuerdo, el Asuero, ¿no? Y todos esos reyes. Y después vino la gran conquista de los griegos, ¿no? Es el Alejandro Magno, que era un fenómeno tremendo. A los 30 años había conquistado el mundo. Y después viene el Imperio Romano, porque Alejandro Magno murió. Y entonces esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. Entonces ahora ellos están siendo conquistados por Roma. No me estoy saliendo del tema, ¿eh? Entonces el problema no era Roma. El problema no es externo. El problema es que Dios tenía un trato personal con su pueblo. Y así igualmente con nosotros. Dios tiene un trato personal con nosotros y usa diferentes instancias, diferentes personas, diferentes situaciones. Así que usted no le agarre coraje, no le agarre resentimiento a quien le está dañando. Si lo dañaron sus padres, perdónenlo, no son ellos, o su patrón, o su vecino, o sus hijos, quien quiera que haya sido. Sáquese del corazón ese rencor, ese resentimiento y entienda que Dios tiene un trato con usted. Entonces, volviendo al tema de los judíos, ellos esperaban a ese Mesías sobrenatural y no vino un hombre pobre, nacido en un pesebre, huyendo, hermano, un hombre sencillo, simple, expuesto a los peligros. Y cuando crece a los 30 años, pues ya no se supo nada de Jesús hasta los 2 años. Y luego después hubo un silencio, no supo nada hasta los 12 años, donde apareció en el templo enseñando a los maestros de la ley. Y luego ya no aparece hasta los 30 años, como el carpintero, el hijo de José de María, y diciendo, él no decía que era el Mesías, él solo venía probando que era el Mesías, pero no con sus labios, sino con sus hechos. Pero ellos no lo recibieron así. Entonces, este evangelio, hermanos, que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, del cual hablaron sus santos hombres y los profetas, es de lo que está hablando Pablo, para que nos vayamos entendiendo. Dice que él ha prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. ¿Se da cuenta cómo Jesús probó que era el Mesías? Hoy día oímos muchas personas que se autodenominan grandes, pero no prueban nada. Por ejemplo, Jesucristo dijo, se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, pero por sus frutos los conocerán. Entonces nosotros tenemos que enfatizar en los frutos de la gente, en los frutos de quienes nos dirigen, no en su carisma, no en lo agradable que son, no en lo bonito que hablan, sino por sus frutos. Y dice el apóstol Pablo, este Jesucristo, según la carne, según la historia, según la ley, viene del linaje de David. Lea usted, hermano, el libro de Mateo y busque su genealogía al principio, y usted va a mirar por qué es tan importante que dice los nombres de cada
descendiente de Jesús. También el libro de Lucas. Entonces Mateo presenta a Jesús como el rey de Israel. Por eso su descendencia llega hasta Abraham. Pero Lucas lo presenta como el hijo del hombre. Y por eso su descendencia llega hasta Adán. Marcos lo presenta como el siervo de Dios. Y Juan lo presenta como el hijo de Dios. Es bien tremendo, hermano, cómo Dios completa todo eso. Entonces Jesucristo probó, era del linaje de David, se le comprobó. Fue declarado hijo de Dios por poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando resucitó. Mire bien, si Cristo se hubiera quedado en la tumba, fuera un líder más. Entonces sería igual creer en Mahoma, creer en Buda, creer en Confucio, creer en Gandhi, creer en, no sé, Hugo Chávez, qué sé yo. Fuera un hombre común y corriente, murió. Pero como Cristo resucitó, esa es la garantía, el sello de que la palabra de Dios es veraz y que nosotros somos salvos. O sea, es una seguridad que vamos con Cristo por la eternidad. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, fuéramos dignos de vergüenza, de pena, fuéramos unos locos, ¿no? unos religiosos más que no tienen ninguna esperanza. Pero nuestra victoria está en la resurrección. Por eso cuando Pablo está disertando en Atenas, no sé cuántos se acuerdan allá por Hechos 17, cuando le llega y toda la gente está entregada a la idolatría, el pueblo entero, los epicúreos, hermanos, los estoicos, los grandes filósofos, y le dan chance, le dan la oportunidad de hablar, y él se sube al Areópago y empieza a disertar, pero él no viene con la Biblia, él no viene, es que dice de Deuteronomio esto, porque está hablándole a los griegos. Los griegos dicen, y a nosotros que nos importa la Biblia. Entonces les empieza a hablar de escritos que habían hecho sus propios profetas de ellos, sus propios poetas, perdón, y les empieza a hablar de los escritos, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates nunca escribió nada, y eso les llamó la atención y coincidíamos en muchas cosas. Pero cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de los muertos, dice que se asustaron o no quisieron, y dice, ahí te oiremos en otra ocasión. Entonces la resurrección de Cristo de los muertos es crucial. Es importante, es necesaria. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, estuvieran muertos. Y dice, Él resucitó. Esta es nuestra garantía que es el Mesías. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Qué precioso, hermano. Qué hermosas las promesas de Dios. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿A qué nos llamó Dios? A ser santos. Es que Dios quiere que yo sea feliz. No. Es que Dios quiere que me vaya bien. No. Es que quiere que sea muy bendecido. Equivocado. Dios quiere que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque ¿cómo vamos a vivir en la eternidad con un Dios santo si nosotros no somos santos? Entonces, hermanos, hay un evangelio erróneo donde nos presenta un evangelio falso basado o que da vuelta alrededor de nosotros mismos. Es que yo estoy buscando la paz, la felicidad. Eso es falso. Yo estoy buscando la santidad de Dios. Dice, estad en paz con todos, buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué significa ser santo? No estoy hablando de algo externo. No le estoy hablando de una apariencia, le estoy hablando de una actitud del corazón, de una decisión del corazón, de limpiar nuestro corazón. Amén. Entonces, llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le repito, hay por ahí una enseñanza, una secta que dice que solo Jesús. Pues es muy contradictorio, porque acá está hablando en el saludo y dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? No está hablando de uno solo. Está hablando del Padre y de Jesucristo y obviamente el Espíritu Santo. Es la Trinidad de Dios. Hermanos, Dios es un Dios trino. Entonces, si usted, hermano, averigüe bien a qué doctrina usted está escuchando o qué doctrina usted está recibiendo. Hay una doctrina, hermano, que está igualita, parece igual, cantan igual, se siente igual, hacen todo igual. Pero cuando usted indaga, solo creen en Jesucristo. No existe el Padre, no existe el Espíritu Santo, incluso hasta se bautizan en el nombre de Jesucristo. Bueno,
Que Dios los bendiga, pero usted no caiga en ese error. Es la Trinidad de Dios, de lo que nos habla la palabra de Dios. Continuamos en el 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Qué importante, hermanos, amigos, es orar unos por otros. A veces, hermano, cuando hay una situación adversa, cuando hay problemas, cuando hay aflicciones, vamos a orar por ti, vamos a orar por usted. Y ni es cierto, la gente ni ora, nomás dice, pero no ora. Cuando a usted le llegue un mensaje o le llegue una petición de oración, pare lo que está haciendo. Si va manejando, hágase a un lado y póngase a orar. Dice, yo los menciono a ustedes en mis oraciones. Hermanos, cuando le dicen, oremos por tal situación o por tal, deténgase y abra sus labios y ore a Dios. Entonces, si todos hiciéramos eso, sucedieran muchas cosas. Pero muchas veces nomás decimos, amén, sí, lo haremos, pero en realidad, analice bien, no lo hace. Entonces, hermano, él dice, sí, yo estoy rogando, yo estoy pidiéndole a Dios, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Ya ve? Quiere decir que él no había ido, él no fundó eso, pero sí tenía el deseo de ir. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Hermano, ¿cuáles dones espirituales? Bueno, él lo menciona, más adelante lo vamos a ver en el libro de la carta a los Corintios. Digo que quiero ministrarles algún don, quiero confiarles o compartirles algún don. ¿Para qué? Para que sean confirmados. Amén. Entonces, ¿para qué son los dones espirituales? ¿Cuáles dones, pastor? Bueno, hay demasiados. La Biblia nos menciona 9 dones del Espíritu, nos habla de las manifestaciones del Padre, nos habla de los frutos del Espíritu, pero estos dones son necesarios especialmente en este tiempo de confusión, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Lo vamos a ver más adelante para que no se pierda. Está hablando de profecía, está hablando de hacer milagros, está hablando de sanidades, está hablando de muchas cosas. Y eso es lo que el apóstol está hablando. Yo quiero ir y ministrarles. ¿Para qué? Para que sean confirmados, para que sean fortalecidos. 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Amén. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, o sea, no he podido, por alguna razón o por otra, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos o a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, está como deseoso, ansioso de ir a Roma para convivir con ellos, para confortarse y mirar que su sacrificio, lo que ha sembrado en Dios, no es en vano. Amén. Pero en el capítulo 16 sucede algo muy importante, muy interesante y muy vital para que nosotros lo sepamos o entendamos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, Martín Lutero, allá por el siglo XV, ¿no? 16, allá por 1500 y algo, él era un monje, hermano, muy devoto, muy fiel a su institución, a la tradición. Pero cuando él leía este pasaje y decía, mas el justo por la fe vivirá, este texto no le dejaba dormir. Y decía, ¿cómo es posible que la institución esta tan grande me exige que haga cosas para obtener la vida eterna o para obtener el favor de Dios, cuando acá me dice que el justo por la fe vivirá? Y esa palabra fue la que le empezó a causar un movimiento dentro de él, y al final terminó como abriéndole los ojos, y de ahí pues surgió la reforma, ¿no? Que se le llama la reforma protestante, así se le dice. Nosotros, hermanos, somos protestantes, mal dicho, no debería de ser así, pero Martín Lutero jamás pensó dividir la iglesia, jamás pensó crear su propio grupo, y a nosotros nos dicen los hermanos apartados, etcétera, etcétera. Pero igual, eso no incumbe mucho.
Pero el Martín Lutero lo que quiso hacer es ayudar a la institución a volver a las escrituras, lo cual pues no se lo permitió y etcétera. Usted sabe la historia. Yo creo que a todas esas, si hay a un hermano católico que nos está viendo, yo creo que debería indagar más acerca de la historia de esta iglesia, que no quiero meterme mucho ahí. Pero bueno, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Entonces lo que está diciendo, mire bien, hay una naturaleza caída en nosotros que es común. Y no me vaya a malentender, no voy a acusar a nadie, no es mi intención a poner el dedo, acusar a alguien, no. Pero, por ejemplo, yo acabo de ir a México y yo miraba más alrededor que había una reunión y luego la botella de alcohol. Que hay una reunión y luego las cervezas. Que hay reunión y luego esto, aquello. Y yo decía, esta es parte de la naturaleza caída. O sea, es normal, es común el adulterio, es común la inmoralidad sexual, es común. El mundo tiene un molde donde nos mete. Y si usted quiere salir de ese molde, pues lo miran raro. Entonces viene Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo, su naturaleza nos deforma. A tal grado que ya no encajamos en el mundo. A tal grado, hermano, que ya no somos agradables al mundo. Entonces por eso Jesús dice, el mundo los va a aborrecer. El mundo van a encontrar aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces por eso el mundo no recibió a Jesús. Por eso lo rechazaron y lo mataron. Hermano, cuando nosotros verdaderamente estamos en Cristo y permitimos que el evangelio entre a nosotros, nos va a deformar a tal grado que ya no nos van a conocer. Es más, vamos a ser feos para el mundo. Vamos a ser rechazados. Por eso nos rechazan, por eso no nos quieren. No nos invitan a la fiesta porque se las arruinamos. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de este desfiguramiento que Dios me hizo, que el mundo me rechaza y ya no me quiere. ¿Por qué? Porque este desfiguramiento me ha dado poder para salvación. No solo a mí, a todos los que creen. Quiero que entienda esto, hermano. Si el mundo todavía nos acepta y le somos agradables, es posible que Cristo no viva en nosotros. Es posible que seamos un religioso más y que seamos fanáticos, simpatizantes. Pero si el mundo nos aborrece, es que fuimos deformados para el mundo, pero hermosos y preciosos para Dios. Amén. Así que la salvación vino, esa deformación viene primero al judío, que lo rechazan, y después viene también al griego. Cuando habla al griego, pues habla a nosotros, a los gentiles. Amén. Porque en esa deformación que la naturaleza de Dios nos da, que Cristo viene y nos transforma, somos desfigurados y el mundo nos rechaza. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de eso. Yo no me avergüenzo de la burla, de la crítica, de la murmuración que el mundo haga contra mí, sino que esto me da poder de Dios. Y aquí termino, hermano, el día de hoy. Piense bien en esto. Cuando usted decide dejar que Cristo entre en usted, lo va a deformar a tal grado que lo van a rechazar todos. Pero Cristo lo va a aceptar. El Padre lo va a aceptar. Y Pablo dice, ¿quién quieres que se avergüence de ti? ¿El mundo o Dios? Y esa es la pregunta con la que lo quiero dejar. ¿Quién quiere que se avergüence de usted? ¿El mundo, que nos rechace, o que nos rechace Dios y se avergüence de nosotros? En aquel tiempo me dirán. Dices, no, Jesús dijo, se lo va a cambiar mejor. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles de Dios. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Hermanos, amigos, va a ser una graduación gloriosa, la cual no nos podemos perder. Así que afirmémonos en Dios, y si el mundo lo rechaza, tranquilo, a Cristo lo rechazó. Vamos a orar a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre, por esta gente, Señor, hermosa, preciosa, que tú miras hermosa. Te pido que con tu amor nos deformes, Señor, para que, aunque el mundo nos rechace, Señor, tú nos recibes en gloria. Bendice a tu pueblo y fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Nos miramos mañana. Bendiciones.